Bueno, qué noche ayer para ir al estadio. Hasta cierto punto estaba lindísimo, estaba fresco y cuando quería levantar un poco la voz me acordaba que hoy tenía que hablar, y digo, hasta que no sepa lenguaje de señas, no, me voy a tener que... Y no está bueno, iba a estar bueno obviamente decirle a un hermano hoy de mañana por mensaje de texto, che, ¿te animás hoy a hablar que yo no puedo? Bueno, hablando de fútbol, en cierto momento a nuestra selección vieron que veníamos mal acostumbrados a estar medio ahí, medio allá arriba, y no tener esa, como épocas pasadas, quizás los más jóvenes no lo saben, pero supimos estar en épocas donde andábamos con la calculadora en la mano y donde la clasificación, por ejemplo, en este caso de un mundial, era algo, una montaña inmensa que no sabía si íbamos a llegar. Pero bueno, en estos últimos tiempos, por distintas razones, parece que volvimos un poco a la normalidad, aunque parece que ya estamos clasificados. Bueno, y hablando de cuestiones difíciles o cosas que a veces se nos complican, después tengo una presentación que después yo les voy a avisar ahí allí al equipo para que la vayan pasando, cortita nomás. Hay una cuestión que les quiero proponer para que repasemos un poquito, y es cómo afrontamos o qué manera utilizamos para afrontar los distintos problemas, obstáculos, desafíos, etcétera, etcétera, que se nos puede presentar en la vida diaria, ya sea en la rutina del día a día o quizá algo más, algún objetivo más puntual en el tiempo. Y hay una manera de ver las situaciones en cada uno, que va a representar la forma en que vamos a enfrentar esos obstáculos que se nos crucen por el camino. O sea, cada uno va a enfrentar eso de acuerdo a cómo uno es, ¿verdad? A la forma que tiene de ser, etcétera, etcétera. Poneme la presentación ahí. Esto lo deben de haber visto en Facebook, lo bajé de Facebook, obviamente. La animación es de mi, ¿cómo es que se dice? De mi manufactura. Bastante rústico, van a ver. Y bueno, como dice, nosotros tenemos los problemas, tenemos los obstáculos, tenemos los objetivos, tenemos la montaña, y es como cada uno lo elija ver. Dale clic a la primera. Podemos ver la primera, una forma puede ser, pueden haber más formas, pero yo puse 3 nomás. ¿Cómo voy a subir eso? Ven ahí, hay una montaña, hay algo para subir. El primer individuo ahí dice, ¿cómo voy a subir eso? Opa, eso no lo hice yo. Bien. ¿Cómo lo podemos ver? Como un problema. ¿Y cuántas veces vemos eso que se nos pone adelante y simplemente vemos un problema? ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Es un problema. ¿Cómo voy a subir eso? Dale otro, el segundo. Una segunda forma. Otra actitud. Hay otra forma de ver los problemas, los objetivos. Ahí ven a ese muchacho que se está preparando, está estirando y dice, un reto. Esto será divertido, dice. Lo toma como un reto. Vemos ese tipo de situaciones realmente como un reto para nosotros, todo lo que se nos cruce. No, obviamente, no vamos a ver todo como un reto, toda la vida, pero estamos hablando de esas situaciones que realmente necesitan de nosotros algo especial, algo más para poder superarlo. Y el último que puse ahí, ¿cómo vemos ese tipo de situaciones? Quizá como una oportunidad, ¿verdad? Como dice ahí, entre más rápido suba, más rápido voy a tener la recompensa, dice el tercer muchacho ahí. 3 formas distintas de ver, de enfrentar una montaña, algo a subir. Según, y por ahí terminamos nomás. ¿Ah? Lo considero una obra maestra para mí, esas 4 horas. Sí, según como cada uno vaya aprendiendo, perdón, un paréntesis. Saludos para Gastón, Graciela, Brisa y Ariadna allá en Paysandú, que están mirando, junto a todos los demás que estén mirando. Porque hoy les dije que iba a estar por acá, se iban a conectar y que tenía que mandarles saludos. Y sobre todo nombrar a las hijas, porque la última vez no las nombré y me lo hicieron saber. Así que, saludos para ustedes y están disfrutando también, espero, del mensaje. Y según como cada uno haya aprendido a sobrellevar las circunstancias de la vida, es como va a resolver esos desafíos que tiene por delante. ¿De qué depende? Y bueno, tiene que ver con el carácter de cada uno, tiene que ver con la crianza que uno tuvo, tiene que ver con la cultura, el entorno donde uno vive. También, fundamental, y esto ya trayéndolo para nosotros, si en algún momento de la vida esa persona
tuvo un cruce con Dios, tuvo un encuentro con Dios y aceptó o no encarar ese tipo de cosas en la compañía y la guía de Dios. ¿Se entiende? Si en algún momento nos transformamos, nos convertimos a la familia de Dios, en Cristo, obviamente, creyendo en Cristo, vamos a tener, o deberíamos tener, una forma de encarar esas situaciones distinta a aquellos que no tienen al Señor. También puede ayudar la compañía de otras personas, ¿verdad? Ya sea que tengan un mismo objetivo en común, quizá, tenemos mismo problema, el mismo desafío, el mismo objetivo, el mismo proyecto, etcétera, etcétera. Busquen un mismo beneficio, tengan una misma misión que los lleve a enfrentar los mismos problemas, etcétera. Pensando en esto, en la Biblia encontramos, ¿se acuerdan de Batman y Robin? ¿Cómo se les decía a ellos? El dúo dinámico. El dúo dinámico. Algunos de los gurises me miran como diciendo, ¿te loco? Bueno, era el dúo dinámico, y era el de la época de que cuando los golpes se ponían en la tele, ¿se acuerdan? ¡Pum! ¡Pum! Se veían los golpes. Aparte que se escuchaban, se veían los golpes. Increíble. Los dúos dinámicos. Y bueno, en la Biblia encontramos varios dúos dinámicos, podríamos decirle, en diferentes tiempos y según lo que tuvieran que hacer. Y algunos eran familiares y otros no. Entonces, vamos a trabajar un poquito. Si yo digo Moisés, ¿qué digo? Aarón. Si digo más acá Pedro, ¿qué puedo decir? Juan. ¿Sí o no? Hay dos que contestan nomás. Voy a prohibir hablar a dos o tres porque así el resto. Si digo Pablo, ojo, Silas. Bien, Mateo. Y si digo Pablo de vuelta, no. Bernabé. Bien. Puede ser Timoteo, sí, esta se me escapó, pero bien. Ahora, si digo Débora, ¿cómo? Bien, Teresa. Yael, Débora y Yael, dos mujeres israelitas que liberaron al pueblo de los cananeos. Tuve que buscarlo esto, ¿eh? ¿Y si digo Josué? Caleb. Y bueno, justamente de este último dúo dinámico quería hablar, pero sobre todo, no tanto de Josué, o nada de Josué, sino de Caleb. Es el último, de este último dúo, como decía, quería sacar una reflexión de hoy, específicamente de Caleb. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes está en Josué 14, capítulo 14, y de ahí viene el título del mensaje. Abel? Dame ese monte. Vamos a ver un poquito ahí en Josué 14, del versículo 6 al 14 también. Pero antes, ¿qué significa Caleb? ¿Qué significa? Lo primero que encontré que Caleb significaba perro. Digo, no, medio embromado o qué. Pero buscando un poquito más, rascando un poquito más, dice, en la realidad cuando buscamos su significado, es fiel, inquebrantable, valiente y audaz. Lo que pasa es que es un nombre hebreo que se remonta a la palabra Caleb, con K se escribe, que significa perro leal o todo corazón. Esos significados extraños de esos idiomas. Amén de todo eso, Caleb es conocido en la Biblia por su fe y lealtad inquebrantables, como dice lo de todos sus significados que le acabo de leer. Una pequeña introducción, un contexto de lo que quiero compartir con ustedes. Era uno, ¿se acuerdan? Era uno de los 12 espías. Cuando llegan a la tierra prometida, llegan al borde ahí, habían salido de Egipto, Moisés los había llevado, un viaje corto de unos días, llegan a la tierra prometida, llegan al borde de ahí, mandan a los 12 espías. Caleb era uno de ellos. Y al igual que el resto, todos trajeron el mismo informe. ¿Sobre qué? Sobre lo que era la tierra. Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel, ¿se acuerdan? O sea, una tierra fértil, una tierra rica, una tierra donde iban a poder prosperar, fructificar. El informe fue igualito de los 12, pero lamentablemente para ellos estaba totalmente opuesto a lo que Josué y Caleb decían con respecto a los otros 10 espías sobre lo que concernía a la conquista de la tierra. Quedaron en minoría frente a los demás. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, vamos, que es nuestra? Y los otros 12 decían,
no podemos, no vamos a poder con ello, no lo vamos a leer, pero dijeron que no iban a poder, que los pueblos que habitaban esa tierra eran fuertes, las ciudades amuralladas, hasta que habían gigantes ahí. Y bueno, quedaron totalmente en minoría frente a los demás, pero también, sin embargo, ellos dos fueron los únicos dos de todo el pueblo que salió de Egipto que pudieron entrar a la tierra prometida. Ya han pasado 40 años de vagar por el desierto, ya volviendo a lo que quiero tratar con ustedes. Pasan los 40 años, Moisés ya murió, Josué es el líder del pueblo, la tierra al fin es tomada. Si leemos para atrás, vemos la conquista, cómo fue, con sus desavenencias, con sus errores, con sus grandes victorias, a veces con muchas pruebas. La tierra es tomada y dividida entre las tribus, y si bien la conquista la habían comenzado todos juntos, cada tribu en la porción de tierra que le había tocado, aún tenían tareas de limpieza, vamos a decirlo así. Como toda campaña militar, cuando se toma un terreno, después vienen las tareas donde hay que pulir, hay que limpiar. Entonces quedaban algunos pueblos todavía, quedaban algunas cosas por sacar, quedaba gente por desalojar de esa tierra, y eso era responsabilidad de cada una de las tribus en particular en el lugar que le había tocado. Entonces llegamos a Josué 14, ahí donde quiero leer con ustedes. Son poquitos versículos. Dice, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio, a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí, con la lectura. Y en el versículo 12 ya vemos, ahí, Caleb pide la tarea más difícil. Caleb pide la tarea más difícil. Uno podría considerar varias cosas. Fue uno de los dos sobrevivientes de su generación. ¿Se acuerdan? Recién lo dije. De toda la generación, de todo el pueblo que salió de Egipto, de su generación fueron los únicos dos que sobrevivieron. Fue uno de los sobrevivientes de su generación. Amigo del actual líder del pueblo de Dios, de Josué. Dios hablaba con Josué. Caleb era amigo de Josué. Soportó los 40 años en el desierto, aunque había sido fiel. Él había sido fiel con Dios. Había sido fiel con respecto al pueblo. Sin embargo, había tenido que soportar los 40 años igual que el resto. Yo ponía acá, tenía el derecho adquirido, podríamos pensar, como para elegir un buen y tranquilo pedazo de tierra donde vivir el resto de su vida, ¿sí o no? Con todas esas credenciales que le nombré, que les mencioné, él podía decir, bueno, ya cumplí, ¿no? Ya estoy. Dame allá que quiero. Sin embargo, ¿qué motivó a Caleb a elegir avanzar hacia lo alto, ir hacia lo más complicado? ¿Qué lo motivó? Hay tres cosas que Caleb, pueden haber más obviamente, pero yo puse tres nomás.
Hay tres cosas que Caleb tuvo en cuenta cuando recordó, que tuvo en cuenta o recordó para tomar para sí esa tarea que al principio podría asustar a muchos, por lo alto de las murallas y las características de algunos de sus ocupantes. Eran hombres grandes, supuestamente gigantes, ciudades amuralladas. Aparte, una de las peores cosas militarmente que puede haber es querer pelear en su vida. Y sin embargo, él dijo, quiero este monte. La primera cosa que Caleb recordó o tuvo en cuenta, recuerda la promesa que Dios le había hecho. Y ahí tenemos versículos 6 y 7, cuando dice, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era en la edad de 45 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia, como lo sentía mi corazón. En Números 32, 11 y 12 dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Recordemos que aparte de los 10 espías que trajeron desánimo al pueblo, el pueblo lloró, el pueblo se entristeció, se quejó, quería dar vuelta, incluso los quisieron apedrear a ellos dos. Excepto, Números 32, versículo 2, excepto, dice el Señor, Caleb, hijo de Jefone cenezeo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. En ese mismo libro, capítulo 13, como yo les había mencionado, los habían enviado a espiar la tierra y el fruto de ella era como Dios lo había prometido. Pero Caleb vio aún más allá. Como dice más adelante, Caleb había visto a Hebrón, y Hebrón era donde Abraham se había encontrado con Dios. Si miramos más atrás. Y el mismo libro de Números, capítulo 13, versículo 30, el informe de los 10 fue nefasto para el pueblo. Pero hay una frase de Caleb. Cuando ellos dicen lo que encontraron, hay una frase de Caleb que dice, más podremos nosotros que ellos. Ojalá en ese momento el pueblo hubiese escuchado a Caleb. Ojalá lo hubiesen escuchado. Increíblemente, un viaje de unos días para llegar a ese lugar, Dios los hizo vagar durante 40 años por la falta de fe y no creerle al Señor lo que les había prometido. La promesa que Dios le había hecho en Números 32, en el que leíamos recién, Caleb jamás la olvidó y nunca fue parte de la muchedumbre que se quejaba a pesar de haber sufrido todas las consecuencias de la desobediencia de ellos. Y bueno, como decía hace un ratito, él fue fiel, lo dice ahí, el Señor lo decía, fue perfecto en pos de Jehová. Sin embargo, tuvo que caminar esos 40 años en el desierto. Toda su vida marchó confiado en la meta final que Dios había prometido. Toda su vida. No importaba lo que pasara. A pesar de decir, pero Señor, es acá, cruzar acá y ya estamos ahí. Sin embargo, tuvo que dar vuelta, caminar y no perdió nunca de vista la promesa del Señor, porque él sabía que al final el Señor iba a cumplir con él. Y la pregunta para nosotros, yo me ponía, ¿cómo marchamos nosotros rumbo a la meta final que Dios nos dio por su gracia a la eternidad? ¿Cómo marcho yo cada día? Cada vez que uno escribe un mensaje, por lo menos a mí me pasa, muchas veces tengo que pedir perdón porque las cosas que voy a decir, a veces tienen que ser para mí primero y me doy cuenta de cuántas cosas estoy en falta muchas veces. ¿Cómo encaramos cada día? ¿Cómo vamos marchando con respecto a ese objetivo final que tenemos en la gloria con el Señor? ¿Cómo lo llevamos cada día? Y que pensemos en eso. Caleb, a pesar de que tuvo que transitar todo ese tiempo, a pesar de haber sido perfecto delante de Dios, tuvo que caminar 40 años en el desierto. Sin embargo, nunca se olvidó. Siempre recordó la promesa que Dios le había hecho. Nosotros tenemos la promesa del Señor. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Nosotros tenemos la vida eterna. Aquellos que hemos creído en Cristo, sabemos no que vamos a tener. Al partir del momento que creímos en Cristo, ya la tenemos. Es ahora. Hay un tema, a veces hablan de los tiempos no sé qué, no sé. No sé cómo decirlo así, pero ya lo tenemos. No es que lo vamos a tener cuando el Cristo venga a buscar a su iglesia o cuando me muera físicamente y resucite.
lo voy a tener. No, no, ya lo tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, la promesa del Señor que ya está cumplida posicionalmente en nosotros, porque sabemos, cuando creímos en Cristo, que tenemos eso por gracia, ¿no? No por mérito nuestro. La segunda cosa que Caleb recuerda es su propio compromiso con el Señor. Caleb tenía un compromiso con el Señor. En el versículo 8 decía, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Él tenía un compromiso y lo cumplió permanentemente. Se acordó de su plena rendición al Señor. Era un varón de Dios con dedicación total y comprometido, realmente comprometido con el Señor. Y aunque ese día, cuando trajo el informe con los otros 10, estaba junto con Josué en total minoría, sin duda fue un día de victoria, aunque pareciera lo contrario. También en el libro de Números, capítulo 14, yo se los leo acá, versículos 6 al 10, dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto fue de que los otros espías dijeron que Dios los había traído a morir, etcétera, etcétera. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le teman. Entonces, toda la multitud, como yo les decía recién, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La congregación incluso lo quisieron apedrear. Y el Señor, ¿vieron? El Señor los salvó. ¿Hemos tenido algún día de victoria de este tipo? Donde parece que todo está en contra, o no parece, sino que realmente está en contra. Como dije recién antes de leer el pasaje, aunque ese día estaban en minoría y parecía que eran los que perdían, fue un día de victoria para ellos dos. La recompensa llegó 40 años después, pero llegó. Yo ponía aquí un ejemplo de el día de nuestra conversión. Capaz que me pueden decir, no, pero el día que te convertiste, aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿vas a ir al cielo cuando Dios mande a su Hijo a buscar a la iglesia? Sí, es cierto. Pero también, el día que nosotros nos convertimos es el día que todas las cosas de este mundo se iban a poner o se pusieron en nuestra contra, ¿sí o no? Porque no somos del mundo. Vamos a contramano. Se ha dicho muchas veces que vamos a contramano y tenemos que ir a contramano. Y el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos ponemos al mundo en contra. Y es así. Lo tenemos que aceptar, lo tuvimos que aceptar en ese momento, nos dimos cuenta. Y ese día que quizá para el mundo es de derrota, para nosotros fue un día de victoria. Quizá alguno piense en momentos o tiempos donde no tenemos también una plena rendición como Caleb con nuestro Señor. Quizás sea un tiempo difícil en que estemos pasando, pero hay una solución. Hay que volver. Y yo encontraba acá para explicarlo quizás, hay una historia en Apocalipsis. Me fui para el otro lado. Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias. Hay una iglesia que Dios les dice que vuelva al primer amor, la primera iglesia, Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántas veces me ha pasado que tengo que volver al primer amor, que tengo que volver al Señor? Está contenta, déjenla, está contenta. Y el Padre está contento también. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que hay situaciones donde está re complicada la cosa y nos estamos tambaleando por cualquier motivo? No importa, pónganlo ustedes. Volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. ¿Cuál es? El Señor. Rodillas al piso. Las manos al cielo, no sé cómo te quede mejor. Porque a veces puede pasar, ¿cuántas veces le debe haber pasado a Caleb en esos 40 años de mirar al cielo y decir, Señor, se me está haciendo difícil esto? Puede haber pasado, muchas veces. Volvamos, como dice acá la iglesia de Éfeso, volvamos al primer amor, volvamos al Señor. Y también el Señor Jesús, cuando estuvo acá, varias veces Él apartó a los apóstoles Él solo y se los llevó a descansar, pero ese descanso siempre traía una enseñanza, siempre traía algo que los bendecía y los marcaba, porque necesitaban volver a estar tranquilos, solos con Él. ¿Cuánto lo necesitamos? Capaz que estaba tambaleando en algún momento y capaz que vemos o veo la muralla demasiado alta. Capaz que el gigante me está asustando en algún momento. Volver al primer amor y saber que confiar en ese Dios que entregó a Cristo por ti y por mí, por todos nosotros. Ese Dios promete y cumple. Promete y cumple. Ha prometido, ha cumplido, seguirá cumpliendo. Caleb sabía que Dios cumplía. Miraba a ese Dios y su promesa y estaba seguro que iba a tomar esa tierra. La tercera cosa que Caleb recuerda, la fidelidad de Dios. Dice el versículo 10 y 11 que leíamos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para entrar para la guerra y para entrar y para salir y para entrar. Dios le había conservado la vida. Menos él y Josué, el resto, como dijimos, habían muerto todos en el desierto. Curiosamente, ¿se acuerdan que el pueblo dice, nuestras mujeres, nuestros hijos van a ser esclavos de estos pueblos? Sin embargo, los hijos de esa generación fueron los que junto a Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Le agradecemos a Dios por la vida que tenemos. Le hemos agradecido al Señor. Es cierto que andamos y ya lo tengo que asumir, ¿no? Yo cuando decía achaques, lo tiraba para otros. Ya estoy pisando los 50 y bueno, sí, tengo achaques a veces. Andamos con achaques, dolores varios, cosas de la vida. Aparte de todo, leía esto. Aparte de esto, Caleb dice que con 85 años no solo se sentía, sino que estaba igual que cuando tenía 40. Yo con 48 años y medio sufro a veces de mis rodillas, que no me enloquecen, y este loco con 85 años quería ir a pelearse, a darse de bomba con un montón de gigantes y tomar ciudades fortificadas. Es increíble. Dios le cuidó hasta aquella hora y lo seguía haciendo. Caleb hizo suyo el sentir de David cuando escribió mucho tiempo después en el Salmo 37, que decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Y preguntémonos si
no había hecho, a pesar de que esto no estaba escrito en ese momento, pero sin duda que Caleb confiaba en el Señor y sabía que el Señor iba a hacer lo que había prometido. Antes de la conclusión, hay una oración, capaz que Cachito se va a reír, pero está. Hay una oración que cuando hacemos nosotros como yo les he dicho, yo fui paracaidista activo durante 15 años y cuando hacemos el curso acá, nos enseñan una oración, la oración del paracaidista, para variar. Se mataron con el nombre. Y es una oración que nos enseñan, es parte de eso de generar el espíritu de cuerpo, de por qué uno hace las cosas, de generar convicción. Pero es una oración que me gustó porque, miren lo que voy a decir, quizá Caleb, si hubiese sido paracaidista, estaría de acuerdo con todo lo que dice esta oración. Y se las quiero compartir, porque me gusta y la verdad que dice oración del paracaidista, dame Señor mi Dios lo que a ti te sobre. Dame aquello que nadie te pide. No te pido ni el reposo ni la tranquilidad, ni del alma ni del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tanto te piden eso, Señor, que ya no te debe quedar para dar. Dame, Señor mi Dios, lo que a ti te sobre. Dame aquello que todos rechazan. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la lucha y la tormenta. Dame eso, Señor mi Dios, definitivamente. Dame la certeza de que esa será mi parte para siempre, porque no siempre tendré el coraje de volvértelo a pedir. Dame, Señor mi Dios, lo que a ti te sobra, aquellos que otros no quieren, pero dame también el coraje, la fuerza y la fe. Esta oración fue encontrada en el bolsillo de un paracaidista muerto en acción en Normandía, paracaidista francés. No sabemos quién era, pero sin duda sabemos que tenía, creo yo, el mismo sentir y la misma confianza en Dios que tenía Caleb en todo este tiempo. Dios tiene el control de todo y Él decide hasta dónde llegamos. Lo importante es que hasta donde lleguemos seamos capaces de decir, como dijo el profeta Samuel una vez, esa frase que conocemos mucho, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dijo Caleb, pues, dame pues ahora ese monte, dame lo mejor, pero dame la tarea más dura. Pero también él tenía ese coraje, esa fuerza y esa fe, porque sabía en quién confiaba, sabía en quién tenía puesta su confianza. ¿Aceptamos los desafíos del Señor? Queda para cada uno. Seamos capaces de, yo en primer lugar, animarnos a avanzar a terrenos más altos, confiando en el Señor y sabiendo que Él cumple. Ese mismo Dios que cumplió esas promesas, esa promesa que le hizo a Caleb, a Josué, ese es el mismo Señor que nosotros tenemos. Es el Señor que prometió que algún día va a venir a buscar a su iglesia y nos va a llevar con Él a la gloria. Quizá tengamos que caminar 40 años, quizá más, muchos más dolores, no importa. Es el mismo Dios que prometió y que cumple. Muchas gracias.